Hola, en este vídeo vamos a ver un ejercicio completo y lo vamos a resolver sobre la marcha. Bueno, en esta plantilla vamos a registrar los asientos en esta primera pestaña, de forma que cuando vayamos grabando los asientos irán apareciendo en este listado del libro diario y a su vez aparecerán también en el libro mayor. Luego, por último, también podremos ver aquí en el balance de comprobación de sumar y saldo, los saldos de las cuentas que aparezcan en el ejercicio. En cuanto al enunciado, bueno, se da un balance de situación inicial y se dan una serie de asientos. Y tendrás el Excel para descargarlo, lo tendrás en la descripción. Antes de empezar a ver el vídeo, si quieres descargarte el enunciado para ir haciéndolo. Además, si te interesará hacerlo en esta plantilla de Excel, en la que se van grabando los asientos y se van reflejando luego de manera automática en el libro mayor, en el balance de comprobación y demás, te dejaré un link aquí arriba para que vayas si quieres primero al vídeo en el que te enseño cómo se utiliza esta plantilla, cómo descargarla. Bueno, este ejercicio se compondrá de dos vídeos. En este primer vídeo veremos hasta el asiento número 8, que es una nómina, ese asiento incluido, por supuesto. Y en el siguiente vídeo ya veremos el resto de asientos que llegarán hasta el asiento de cierre, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a ir al enunciado. Y bueno, lo primero que nos pide es realizar el asiento de apertura. Esto lo vamos a realizar en base al balance de situación. Normalmente el asiento de apertura en lo que consiste es en precisamente si nos dan un balance de situación, reflejar tal cual el balance de situación en el asiento de apertura, en el asiento contable de apertura, siendo de tal modo que las cuentas de activo irían en el debe y las cuentas de pasivo y patrimonio neto irían en el haber. ¿Y esto por qué es? Pues porque a principio de año lo que se hace es abrir los saldos de las cuentas. Es decir, tú llegas el 1 de enero a tu empresa y lo primero que haces en la contabilidad es abrir las cuentas, es hacer el asiento de apertura. Abrir las cuentas, abrir los saldos de las cuentas significa que cada cuenta va a aumentar. Y claro, dependiendo de su naturaleza, pues irá en el debe o irá en el haber. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, la cuenta banco 572 es una cuenta de activo que cuando empieza el asiento de apertura, pues lo que hace como el resto de cuentas es aumentar. ¿Qué pasa? Que es una cuenta de activo y las cuentas de activo aumentan en el debe. Al contrario, por ejemplo, que la cuenta de proveedores. La cuenta de proveedores, la cuenta 400, también aumenta, pero esta cuenta, su naturaleza es de pasivo. Es una cuenta de tipo de pasivo y por tanto es importante que tengamos en cuenta que las cuentas de pasivo aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Por lo general esto es lo que ocurre en la mayoría de las cuentas. Y digo en la mayoría porque en este balance de situación tenemos una excepción, que es esta cuenta, la cuenta 281, que es amortización acumulada del inmovilizado material. Esta cuenta nace de la amortización precisamente de un inmovilizado y el funcionamiento de esta cuenta cuando se contabiliza es la de una cuenta de pasivo, es decir, cuando aumenta, cuando nace se anota en el haber y cuando disminuye se anota en el debe. Entonces esta cuenta a final de año, el año anterior, tuvo un saldo acreedor de 20.000 euros. Tiene sentido porque las cuentas de pasivo normalmente tienen saldo acreedor, es decir, mayor saldo en el haber. Por tanto, en el asiento de cierre apareció en el debe. En el asiento de cierre lo que ocurre es lo contrario al asiento de apertura. Entonces, esta cuenta, por esto que te comento, realmente deberíamos verla aquí como una cuenta de pasivo, la 281, y en lugar de en importe negativo, en importe positivo. Pero esto no es así. Por la norma contable, la amortización acumulada debe ir reflejada en el activo no corriente, porque es a lo que hace mención. Lo que está haciendo es aminorar el valor del inmovilizado al que corresponde dicha amortización. Entonces, en resumidas cuentas, en lugar de anotarlo en el pasivo con un importe en positivo, es decir, sumando en el pasivo más patrimonio neto, lo que hace es que se anota en el activo, pero restando. Pero es que claro, esta cuenta realmente, la 281, aunque actúa como una cuenta de pasivo, no se puede anotar en el pasivo. ¿Por qué? Pues a ver, piénsalo. El pasivo de la empresa son las deudas que tiene la empresa con terceros, obligaciones de pago. Pero una amortización acumulada de inmovilizado, eso no es una deuda. Entonces no corresponde que se anote en el pasivo corriente, pasivo no corriente, ni en el patrimonio neto, tampoco.
Por eso su lugar es en el activo, en no corriente, además, y en negativo. Lo quería comentar porque lo vemos en el balance. El balance de situación tenemos los totales que serían iguales, es decir, el total del activo es igual al total del pasivo más patrimonio neto. Pues vamos a realizar el asiento de apertura. Empezamos con la cuenta 210. Pues vamos a anotar los importes, a copiarlos y damos aquí. Primero estas dos cuentas de activo no corriente, la cuenta 210 y 211, que bueno, tienen estos importes. Vale, ahora le tocaría el turno a la cuenta 281. ¿Qué pasa? Que aunque en el balance la veamos aquí, en el activo, no va a ir en el asiento de apertura en el mismo lugar que el activo. Esta cuenta 281, como te he comentado, actúa como una cuenta de pasivo. Entonces la deberemos de anotar aquí y el importe 20.000 euros. Pero aquí en el asiento de apertura no lo vamos a poner en negativo, lo pondremos en positivo. En general, en los asientos contables no puedes poner importes negativos, ¿vale? Eso tiene que quedar clarísimo. Bueno, volvemos al enunciado. Vamos a seguir con el resto del activo, en este caso el activo corriente, y estos importes y cuentas vamos a trasladar directamente al debe del asiento de apertura. Se me queda el formato que tiene en el balance de situación. Lo que hago es que le aplico esta forma de pegado que solo me pega los valores, es decir, lo que viene a ser los datos. Pues ahora vamos a ir con el capital social. Bueno, pues cuenta 100 por 200.000 euros. 100 por 200.000 euros. La cuenta 170 por 50.000 euros. Y ahora vamos con el pasivo corriente, la cuenta 400 proveedores por 10.000 euros. Cuenta proveedores por 10.000 euros. Y bueno, esta cuenta de una deuda con Hacienda por retenciones, pues bueno, esta deuda lo más normal es que se salde a lo largo del ejercicio porque se tendrá que pagar a Hacienda. Y bueno, el importe sería de 1.000 euros. Bueno, pues con esto ya, si vemos, el enunciado queda cuadrado, es decir, tenemos el total del debe 281.000 y el haber 281.000. De todas maneras, siempre me fijo bastante en esta pestaña, ¿vale? Que queda cero. Al final esta pestaña lo que te marca es la resta al total del debe, se le resta el total del haber. Y el resultado, pues aparece aquí. Tanto si el importe es positivo como negativo, si hay algún número diferente a cero, pues por pequeño que sea, hay que revisar el asiento porque no está cuadrado. Y cuando guardemos un asiento tenemos que asegurarnos de que esté cuadrado. Pues nada, este primer asiento lo vamos a guardar. Ahora si vamos al libro diario, vemos que se han registrado aquí los movimientos de este primer asiento. En el libro mayor, que ahora mismo no aparece nada, si le damos a actualizar y aquí en la pestaña de código de cuenta tenemos un filtro, con este filtro es con el que nos vamos a poder mover. Vamos a ampliar aquí un poquito, que se vea más grande. Así está bien. Aquí lo que vamos a ver es el listado de cuentas, de las cuentas que hasta ahora se han registrado y que tienen saldo. Entonces vamos a poder ver estas cuentas, pues el saldo que tiene. La cuenta 400 proveedores, pues ahora mismo aquí señala el número de asiento, el 1, el asiento de apertura, pues ha tenido un movimiento en el haber de 10.000 euros. Por tanto, el saldo que tiene son menos 10.000 euros. ¿Por qué menos 10.000? Bueno, pues porque el saldo lo que hace es al total del debe se le resta el total del haber. ¿Qué significa eso? Pues que si nos sale un número positivo, se entiende que el saldo de la cuenta es deudor, porque tiene más saldo en el debe. Y si nos sale un importe negativo, pues tendrá saldo acreedor, es decir, mayor importe en el haber. Y bueno, aquí en el balance de comprobación le damos a actualizar. Realmente cuando le damos a actualizar en el libro mayor, aquí ya directamente se actualiza. Lo que no se actualiza aquí es el formato, que se queda un poco feo. Pero bueno, le damos aquí el formato. Y el problema que tengo siempre con esta plantilla, que siempre me marca aquí una línea en blanco, tendré que solucionarlo en algún momento de la vida. Pero bueno, esto es lo que vamos a ir haciendo. No vamos a mirar constantemente el libro mayor y el balance de comprobación, pero quería que lo viera en un primer lugar. Vamos ya con el registro de asientos. Vamos a ir al enunciado número 2. El asiento de apertura lo dejamos ya como completado. Vamos con el asiento número 2. Recibe un anticipo en efectivo de un cliente de 800 euros más IVA. Bueno, aquí importante, siempre
cuando leamos los enunciados, tenemos que tener en cuenta que tenemos que situarnos siempre a nivel mental como si nosotros fuésemos la empresa, ¿vale? Aquí lo que nos está queriendo decir es que nosotros, como empresa, recibimos un anticipo. ¿De quién? De un cliente, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Pues porque te va a ayudar a comprender mejor en qué situación estás. Es decir, si tú empiezas a ver un enunciado desde el punto de vista del proveedor, del cliente, no. Sitúate, tú eres la empresa. Entonces, lo que menciona el enunciado sobre la empresa, si tienes que contabilizar un gasto, un ingreso, si tienes que hacer un cobro, contabilizar un cobro, eso es importantísimo y eso te lo va a dar la práctica realmente, ¿vale? No te preocupes si al principio esto no lo controlas, porque es normal, porque hay que estar constantemente pensando en tener una misma perspectiva y esto no siempre se consigue, ¿no? De primera. Bueno, pues si nosotros recibimos un anticipo de un cliente, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros vamos a recibir un dinero. Además nos detalla que lo vamos a recibir en efectivo. Eso significa sin duda que vamos a recibir un dinero en efectivo en nuestra caja. Va a entrar en nuestra caja ese dinero. Por tanto, nuestra caja va a aumentar. Pero a su vez también tienes que pensar lo siguiente. Un cliente, ese cliente te da el dinero a ti, pero todavía no se ha realizado la venta al cliente. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que tú tienes en tu poder un dinero que no te pertenece, es decir, no te pertenece hasta que no se realice la venta y se pueda justificar que ese dinero corresponde al cobro de esa venta o aparte del cobro de esa venta, ¿no? Porque el cliente anticipa ese dinero, pero no será el total de la venta seguramente. Se producirá una venta al cliente por un importe seguramente superior. Entonces lo que quiero decir es que tú recibes ese dinero, pero ese dinero hasta que no se realice la venta no te pertenece. Por tanto, es por lo que se contabiliza con una cuenta que sí que se llama anticipos de clientes, pero vas a ver que se contabiliza como una cuenta de pasivo. Es decir, como si fuese una deuda que nosotros como empresa tenemos con el cliente. ¿Por qué? Pues porque ese dinero no es nuestro. Es decir, hasta que no se realice la venta, ese dinero no nos corresponde cobrarlo. Entonces es como si tuviéramos una deuda con ese cliente. Por eso se contabiliza como una cuenta que funciona como pasivo. Es una cuenta de pasivo. E imagínate que por cualquier cosa la venta no se llega a realizar. Pues al final tendremos que devolverle ese anticipo al cliente. Pero es por eso que se contabiliza como una deuda. Y esto es visto en el asiento, lo que hemos dicho, en la cuenta 570 se reflejará el aumento, esa entrada de dinero en caja que tendremos, y en el haber anotaremos la cuenta 438, anticipos de clientes. Aparece esta cuenta que aumenta, se está anotando en el haber. Vale, volvemos aquí al enunciado para ver el importe. Es de 800 más IVA. Los anticipos llevan IVA, ¿vale? Los anticipos se registran, se contabilizan con IVA. Siempre. ¿Qué ocurre? Que hay que tener cuidado con el tipo de IVA y dónde se registra. Como consejo te digo que siempre vas a registrar la cuenta de IVA en el mismo lugar en el que vaya la cuenta del anticipo. Si es un anticipo de clientes, pues el IVA irá en el haber, y si fuese anticipo a proveedores, pues el IVA iría en el debe. Y el IVA que corresponde, es decir, si es repercutido o soportado, será el mismo que el de la operación que se espera realizar. De un anticipo de clientes, ¿qué esperamos contabilizar? Una venta, ¿no? Pues entonces tenemos que contabilizar IVA repercutido. Bueno, pues el importe serían 800 euros y aquí vamos a hacer el cálculo de esta celda por 0,21 para calcular el 21% de IVA. Vale, pues lo que nos entra en caja, el dinero que recibimos, realmente es de 968 euros. Vemos que no hay descuadre en el asiento, ya está realizado correctamente, pues pasamos a otro. Guardamos el asiento, volvemos a los enunciados, marcamos en verde el segundo y nos vamos al tercero. Nos dice venta de mercaderías al cliente del punto 2. Aquí está, ¿no? La venta que esperábamos hacer al cliente. Por 20.000 euros más IVA. Nos entrega un pagaré con vencimiento a 90 días. En primer lugar, vamos a contabilizar la venta. Nos vamos a registro de asientos y esto es una venta de mercaderías. Cuenta 700, que es una cuenta de ingreso y que aumenta en el haber. El importe será el de la base imponible,
que nos lo dice el enunciado. Normalmente la base imponible nos la da el enunciado. En el único momento en que no nos da la base imponible es cuando nos dice que el importe que nos da es con IVA incluido, porque ahí no nos está dando la base imponible de la factura, nos está dando el total de la factura. Y ahí es cuando tendremos que sacar el importe dividiéndolo entre 1,21 para sacar la base imponible. No es el caso, así que nada. Bueno, pues este importe con IVA serían 20.000 euros la base imponible y el IVA que corresponde a la venta sería el IVA repercutido. Pero ¿qué pasa? Que hace referencia a esta venta al punto anterior. Entonces, tenemos que tener algo en cuenta y es lo siguiente. Nosotros hemos contabilizado un anticipo al cual le hemos calculado y hemos contabilizado el IVA repercutido correspondiente. ¿Qué ocurre? Que nosotros al contabilizar el importe de la venta tenemos que tener en cuenta, es decir, no debemos contabilizar la parte correspondiente de IVA del anticipo. ¿A qué me quiero referir? Pues que si nos vamos al libro diario y nos vamos al asiento del anticipo, tenemos que tener en cuenta que 168 euros de IVA repercutido no podemos contabilizarlo en este asiento de la venta de mercaderías que vamos a realizar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mira, una forma sencilla es, ¿cuál es la base imponible, digamos, del anticipo? Es de 800 euros. Vale, pues aquí lo que vamos a hacer es calcular el 21%, no de 20.000, sino de, a ver si serían 19.200. 19.200, ¿por qué? Porque serían 20.000 menos 800 euros, que es el importe sobre el que se ha calculado el 21% de IVA del anticipo. Entonces, al no estar en este importe esos 800 euros, en el resultado no va a salir el IVA del anticipo, que es lo que queremos, no tener en cuenta y no registrar, no contabilizar el IVA repercutido correspondiente al anticipo. Pues 19.200 por 0,21. Y ese sería el IVA. Vale, sé que estás pensando ya en aplicar el anticipo, compensar el anticipo con la venta, con el derecho de cobro que tendremos sobre el cliente. Pero no podemos saltarnos nunca el paso de contabilizar la factura en sí. ¿Y a qué me refiero? Pues que debemos de contabilizar pues tanto el ingreso, es decir, la cuenta 700, venta de mercaderías, con su IVA correspondiente, bueno, que no hemos tenido en cuenta el IVA del anticipo, pero ahora tenemos que contabilizar el derecho de cobro que genera este ingreso, que genera esta factura de venta. No podemos evitar este paso. Entonces, el derecho de cobro que genera esta venta se refleja en la cuenta 430 clientes y el importe será 24.032 euros. Ahora sí, tenemos que compensar, tenemos que saldar este derecho de cobro. El enunciado no nos dice que cobremos el importe de la venta. Lo que nos dice es que nos entregará un pagaré con vencimiento a 90 días. Tanto si nos dice que nos entregará un pagaré o que se formaliza una letra de cambio o un efecto, cualquiera de estas tres palabras lo que nos está queriendo decir es que vamos a contabilizar la cuenta 431, que es la que se utiliza para pagarés, letra de cambio. Entonces vamos al asiento y voy a contabilizar un asiento aparte, un poco más abajo. Vamos a contabilizar lo que sería la segunda parte de este asiento. Lo que vamos a hacer es, primero, la compensación de ese anticipo que nos aportó el cliente. La cuenta 438, anticipos de clientes, la anotamos en el haber para registrar ese anticipo. Pero ahora, como vamos a utilizar dicho anticipo, lo vamos a compensar, vamos a saldar esa cuenta. Es decir, la cuenta 438 la vamos a anotar ahora en el debe. Al ser una cuenta de pasivo, aumentó en el haber y ahora va a disminuir en el debe. Y el importe es de 800 euros. Tenemos que tener en cuenta que aquí a la hora de compensar este anticipo, cuando se salda la cuenta del anticipo, cuando se utiliza este anticipo, se contabiliza el IVA repercutido, no se salda. El IVA repercutido lo tenemos ya contabilizado y aparecerá en nuestro modelo 347 en la liquidación trimestral. Entonces lo que se salda sería la cuenta 438 por 800 euros. Esto significa que ahora, en lugar de tener un derecho de cobro sobre el cliente por 24.032 euros, tendremos un derecho de cobro menor. ¿Cuánto menor? Pues anotaremos la cuenta 430, cuenta de activos que va a disminuir. ¿Cuánto? Pues 800 euros. Este será el importe
que reducirá el derecho de cobro que tenemos sobre el cliente. Y ahora en un tercer asiento, lo vamos a hacer en asientos separados para que se vea mejor, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues que nos dice que el derecho de cobro que tenemos sobre el cliente se va a instrumentar mediante un pagaré. Significa que el derecho de cobro restante que tenemos sobre el cliente, te preguntarás, ¿cuál es el derecho de cobro restante? Pues es este importe menos este otro. Pues ese importe será el que se contabilice ahora, en primer lugar, indicando con la cuenta 430 en el haber este importe que te comento, ¿no? Lo que serían 20, esta celda de aquí menos el importe de esta celda. Vale, pues serían 23.232 euros. Aquí está disminuyendo este derecho de cobro que tenemos sobre el cliente, pero el derecho de cobro no va a desaparecer. Tendremos el derecho de cobro sobre el cliente. Lo que pasa es que no vamos a tenerlo reflejado con esta cuenta. ¿Y con qué cuenta lo vamos a tener ahora? Pues con esta otra, con la cuenta 431. Cliente efectos comerciales a cobrar. Que esta cuenta la utilizarás tanto si contabilizas pagaré como si contabilizas letra de cambio. ¿Y qué importe vamos a anotar aquí? Pues el importe que se salda de la cuenta 430. Ese mismo importe, el derecho de cobro total sobre el cliente, pues pasará a esta cuenta ahora. Como ves, a fin de cuentas, el asiento está cuadrado, es decir, tenemos el mismo importe tanto en el debe como en el haber. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a pasar estos importes y cuentas, lo voy a pasar arriba. Y esto, ¿por qué hago esto? Quería que lo vieras todo en este mismo modelo de asiento, en un único asiento, pero a la hora de guardarlo, lo tengo que guardar así para que no me dé un error la plantilla, se guarde correctamente, ¿vale? Así que nada, guardamos este asiento. Si nos vamos al libro diario, pues aquí vemos, ¿no?, los movimientos que hasta ahora hemos tenido. Este lo marcamos en verde y nos vamos al asiento 4. Nos dice compra de mercaderías por importe de 1.200 más IVA que quedan pendientes de pago. Factura se incluye un descuento comercial del 1% y unos gastos de transporte de 100 euros más IVA. Bueno, aquí lo importante es que el descuento que nos detalla es comercial, pero es que además nos lo deja clarísimo que es en la factura. Un descuento en factura lo que hace es aminorar la base imponible de la factura. No se contabiliza con una cuenta, ¿vale? Lo vas a ver ahora. Primero se aplica el descuento, esto debe de tener ese orden. Primero se aplican los descuentos y después se añaden los gastos. ¿Qué gastos? Pues este gasto de transporte, que por el enunciado se entiende, se deduce que está dentro también de factura ese gasto de 100 euros. Entonces vamos a ver cómo queda el asiento. 12.000 euros, en principio, es el importe sobre el que vamos a partir. Y bueno, esto es una compra de mercaderías. Tenemos que anotar la cuenta de gasto, cuenta 600 en el debe, aumentan en el debe, y su correspondiente IVA soportado, la cuenta 472. Vale, pues el cálculo que vamos a hacer aquí para hallar la base imponible total, digamos, serían los 12.000 euros por 0,01%, que se lo vamos a aplicar. Nos vamos a ir aquí a la barra de la fórmula y este importe se lo vamos a restar a 12.000 euros. Además, después lo que haremos será sumarle los 100 euros de los gastos de transporte. Es decir, estamos calculando el 1% de 12.000 que se lo restaremos a 12.000 euros para hallar, ¿no?, esa disminución de la base imponible, disminuye el valor del descuento. Y después de restarle el descuento, le sumamos el gasto de transporte. Total, que esto nos queda aquí con 11.980 euros, ¿vale? Y sobre esta cantidad es sobre la que vamos a calcular el IVA soportado, el 21% sobre esta cantidad. Este importe, y bueno, ahora el enunciado, si volvemos, nos dice que queda pendiente de pago. No se realiza ningún pago. ¿A quién? ¿A quién no se realiza el pago? Bueno, estamos haciendo una compra de mercaderías. No hay otra posibilidad que sea al proveedor. Si estuviésemos hablando de una prestación de servicio, utilizaremos la cuenta de acreedores. Pero al tratarse de una compra de mercadería, tenemos que tener claro que, al igual que en el asiento anterior, toda venta genera un derecho de cobro. En el caso de los gastos de la compra, toda compra genera una deuda, refiriéndonos a la factura, ¿vale?
porque aquí ha habido una factura de por medio. Esta es la base imponible de la factura, la cuota de IVA, y el total, la suma de ambas, será el total de la factura y será lo que se quede pendiente, 95,80. ¿En qué cuenta? Pues eso, en la cuenta 400, proveedores. Y así quedaría este asiento. Nos vamos para el siguiente, guardamos este y en el enunciado marcamos este en verde, vamos con el siguiente. El 5 nos dice, por incumplimiento de las condiciones del pedido por parte del proveedor, se devuelven las anteriores mercaderías. El proveedor nos hace una nota de abono por el importe íntegro de la factura. Vale, cuidado aquí con esto que nos dice porque puede confundir. Pudiera parecer que con esto que nos está diciendo el enunciado pueda entender que el proveedor nos hace la nota de abono y nos devuelve ese dinero. Pero este no es el caso. Aquí no nos está diciendo que nos devuelva el dinero. Nosotros devolvemos la mercadería, vale, eso sí. Pero lo que nos dice sobre la nota de abono es que nos entrega. Una nota de abono es una factura. Nos está haciendo como una factura rectificativa y puesto que nosotros no hemos pagado nada porque la compra estaba pendiente de pago, es decir, el asiento 4, la compra se ha quedado pendiente de pago. Nosotros no hemos realizado ningún pago. No nos está devolviendo el proveedor nada. Nosotros estamos devolviendo las mercaderías, pero como no hemos pagado nada, no nos devuelve nada. Simplemente nos entrega esa factura rectificativa y nosotros lo que vamos a contabilizar ahora es la reducción de la deuda. Nosotros tenemos una deuda con el proveedor, pero ahora pasaremos directamente a no tener deuda, porque ya no lo dice el enunciado, por el importe íntegro de la factura. Vamos a ver cómo contabilizamos esto. Es una devolución de mercadería. Bueno, pues para esto tenemos la cuenta, creo que era 608, que vamos a anotar en el haber. Vale, es una cuenta de gasto que anotamos en el haber. ¿Qué ocurre? Que las cuentas de gastos se anotan en el debe, aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Pero la cuenta 606, 608 y 609 se contabilizan, aumentan en el haber. Son cuentas de gasto, son cuentas que hacen referencia a gastos porque están relacionadas con las compras y con la cuenta de grupo 6 de gastos, pero que funcionan como una cuenta de ingreso. Si lo piensas, en las devoluciones pasa como en los descuentos. Que un proveedor nos haga a nosotros un descuento, para nosotros eso no es un gasto, ¿verdad? Podríamos asimilarlo más a un ingreso que a un gasto. Y es por eso por lo que se contabiliza así. Con las devoluciones pasa esto mismo, que se contabiliza en el lado contrario. Y cuando se contabiliza alguna de estas cuentas, 606, 8 o 9, en este caso la devolución, se contabiliza también IVA. ¿Y qué IVA contabilizamos? ¿Repercutido porque está en el haber? No. Tenemos que contabilizar el IVA asociado a la operación a la que corresponde. Es una compra, pues por tanto, lo que se registraría con la devolución sería IVA soportado. Aquí el enunciado nos lo deja claro, que se va a devolver la totalidad de las mercaderías. Entonces lo que vamos a hacer es acudir al libro diario y vamos a directamente copiar las cantidades y las vamos a utilizar en este asiento, porque lo que se va a devolver es, pues eso, ¿no? La totalidad de la compra, la base imponible más la cuota de IVA. ¿Y qué ocurre en contrapartida? Pues que con la nota de abono que nos entrega el proveedor, esa nota de abono justifica y podemos contabilizar con ello la eliminación de la deuda que tenemos con el proveedor, que la teníamos en la cuenta 400, cuenta de pasivo, cuentas de pasivo que aumentan en el haber, pues ahora al disminuir la anotamos en el debe, ¿vale? El importe 14.495,80. Se quedaría ya contabilizado, guardamos el asiento. Vamos al siguiente asiento, aquí dejamos este ya en verde. El 1 de noviembre compramos una furgoneta por 9.000 euros más IVA. Pagamos mediante transferencia bancaria al concesionario. Vale, pues vamos a contabilizar esto. Una furgoneta es un inmovilizado. No lo vamos a contabilizar con una cuenta de gasto porque para todo inmovilizado tenemos una cuenta del subgrupo 21. La cuenta en cuestión que corresponde es una cuenta de activo que sería la 218. El importe que vamos a anotar en la cuenta 218 es la base imponible, que son 9.000 euros. Eso sí, al tratarse de una compra, es decir, no es una compra de mercadería, no es una compra de un servicio, sino que es una compra de inmovilizado, pero es una compra.
entonces tiene asociado IVA soportado. Entonces cuenta 472 que anotamos en el debe y que calcularemos el 21% sobre los 9.000 euros. Y ahora surgirá la duda, ¿contra qué cuenta vamos a registrar la deuda? Porque la vamos a registrar, es decir, antes de contabilizar si se realiza o no se realiza pago, vamos a contabilizar la deuda que genera esta compra. Toda compra genera una deuda, toda venta genera un derecho de cobro. Pues a la cuenta que vamos a contabilizar esto va a ser a la cuenta 523, que es proveedores de inmovilizado a corto plazo. En esta será en la que anotaremos el total de la factura, 100.890 euros. Ahora en el asiento veremos cómo se va a pagar. Eso es estupendo, pero la deuda ya la tenemos contabilizada. Pues si nos vamos al libro diario, si nos vamos al enunciado, nos dice que será mediante transferencia bancaria. Pues bueno, esto significa que vamos a contabilizarlo contra la cuenta bancos. Por un lado, aquí más abajo vamos a anotarlo, ¿no? Como si fuera otro asiento. Significa que de nuestro banco, la cuenta 572, va a salir un importe igual al total de la factura. El total de la factura nos lo dice la cuenta que refleja la deuda que tenemos con ese proveedor de inmovilizado, la cuenta 523. Pues este importe lo anotamos aquí. Y a su vez, ¿qué va a pasar en contrapartida? Pues que en el otro lado, en el debe, va a disminuir la deuda porque la estamos pagando. Entonces la cuenta 523 que reflejaba la deuda con el proveedor de inmovilizado, ahora se salda porque la estamos eliminando. Y así sería el asiento. Entonces hago lo que te he comentado antes, ¿vale? Subo los importes y las cuentas para que el asiento se me guarde correctamente. Importante, recuerda, ¿vale? Siempre que se contabilice una compra, se debe de contabilizar la deuda, independientemente de si el enunciado nos dice que se paga, no se paga parte de la deuda, pero la deuda hay que contabilizarla, al igual que el derecho de cobro, si hablamos de una venta, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos contabilizado este asiento, lo marcamos en verde y vamos con el punto 7. El enunciado número 7, que nos dice el 1 de diciembre contratamos un arquitecto que nos factura 1.200 euros más IVA por realizarnos un proyecto que se llevará a cabo durante los próximos 6 meses. La factura lleva una retención del IRPF de 67 euros y queda pendiente de pago. Vale, lo primero que tenemos que entender aquí es que estamos recibiendo una factura por la que hemos contratado un servicio de un arquitecto. De otra forma, lo podemos entender como que hemos comprado un servicio. ¿Por qué te digo esto? Para que entiendas mejor que lo que estamos haciendo, pues justo eso, ¿no? Comprando un servicio, que suena un poquillo mal, pero esto ya nos va a dar a entender pues, que vamos a tener un IVA soportado y que lo que vamos a contabilizar es una cuenta de gasto y no una cuenta de ingreso, ¿vale? Y esto ya pues, nos dará a entender también que se deberá de contabilizar una deuda. Lo que estamos contabilizando una compra, un gasto, pues contabilizaremos la deuda que genera esa compra, ese gasto. ¿Qué ocurre? Que esta factura, a diferencia de las facturas que hemos contabilizado hasta ahora en este ejercicio, la factura tiene retención, IRPF. Nos da ya el importe, 67 euros, así que vamos a ver cómo contabilizamos esto. Vamos a contabilizar primero la base imponible, que serían 1.200 euros, que ya nos lo detalla en el enunciado. Vamos a registro de asientos. La cuenta que refleja este hecho contable, es decir, los servicios de un arquitecto, es una cuenta de servicios que es en concreto una cuenta de gasto, la cuenta 623, servicios de profesionales independientes. Como te he dicho, en esta cuenta anotaremos la base imponible, 1.200 euros. Además nos dice que lleva IVA. Como te he comentado, ¿no? Sabiendo ya que es una compra de un servicio, pues anotaremos la cuenta 472, IVA soportado, y que vamos a calcular ya el 21% sobre la base imponible. Esto nos da 252, estupendo. Y ahora podríamos pensar que, bueno, vamos a contabilizar ya, ¿no?, la deuda que genera esta compra, pero antes tenemos que contabilizar otra cosa, que es el IRPF. ¿Por qué tenemos que contabilizar antes el IRPF? Porque en una factura con retención, el total de la factura desglosado te aparecerá siempre como la base imponible, en este caso 1.200 euros, pues a esa base imponible se le sumará
la cuota de IVA, que son 252, pero se le restará el IRPF, que ese importe de IRPF lo registraremos nosotros en la cuenta 4751, Hacienda Pública Acreedora por retenciones practicadas. Este importe genera una deuda ¿con quién? ¿Con el acreedor? No. Genera la deuda con Hacienda. Y ese importe, como te he explicado, pues aminora el total de la factura. Entonces, hemos dicho que son 67 euros, nos dice el enunciado. Pues ahora sí, lo que contabilizamos, también en el haber, porque es donde vamos a contabilizar la deuda, es con quién se genera la deuda. No es con un proveedor, porque proveedores sería para mercaderías, otros aprovisionamientos, materias primas, pero para servicios, compra de servicios, la deuda que se genera es con acreedores. Utilizamos la cuenta 410. Y el importe que voy a anotar aquí será el resultante de a esta cantidad, la base imponible, sumarle 252, la cuota de IVA, y restarle el IRPF, 67 euros. Como me lo da ya el importe del descuadre, pues no tengo más que hacerlo, 1.385 euros. Y ahora anotando esto, el descuadre ya se queda a cero y podemos guardar ya nuestro asiento. Se quedaría así porque el enunciado nos dice que esto se queda pendiente de pago. Así que nada, lo marcamos en verde y pasamos al siguiente asiento. En este caso, asiento de nómina. Una nómina de las más simples que te vas a encontrar, con ya los importes desglosados, y lo único que tenemos que hacer, dependiendo de si nos dice si la nómina se paga o no, es contabilizar la nómina y contabilizar si pide el pago, o si no lo pide, pues no se contabiliza. En este asiento no se está pagando la nómina, así que solo vamos a contabilizar en sí la nómina y la deuda que genera. Y lo vamos a ver con quién, ¿no? Genera la deuda. Aquí lo más importante, y lo voy a anotar aquí para que quede un poquito visual, a qué cuentas corresponden los importes. Cuando nos dice sueldos brutos, el sueldo bruto se registra en el asiento contable en la cuenta 640, sueldos y salarios. La seguridad social a cargo de la empresa, que es un gasto, el gasto que supone para la empresa tener en activo, poner en funcionamiento a estos trabajadores, los contratados, pues se refleja con la cuenta de gastos 642, que se llama como tal seguridad social a cargo de la empresa. Pero a su vez, este importe de la seguridad social a cargo de la empresa aparecerá también reflejado, este importe, sumándose a la seguridad social a cargo de los trabajadores, aparecerá en la cuenta 467, organismos de la seguridad social acreedores. Creo que era 467. No, perdón, no he guardado además no he guardado el asiento anterior, vamos a guardarlo. Y no es la cuenta 467, la cuenta 476. Me estaba confundiendo. Vale, entonces la seguridad social a cargo de la empresa aparece, por un lado, como gasto reflejado en la cuenta 642, pero a su vez también aparece como deuda, porque esa deuda, ese gasto de seguridad social, hay que pagarlo a la seguridad social. Entonces aparece como deuda también en la cuenta 476, que es una cuenta de pasivo que ahora la veremos. La seguridad social a cargo de los trabajadores, pues ya te he comentado que aparece también en la cuenta 476. Es decir, en la cuenta 476 sumarás la seguridad social a cargo de la empresa y por otro lado la seguridad social que se retiene al trabajador. Es como que nosotros, la empresa, retenemos ese importe al trabajador de la nómina, se lo quitamos de la nómina, lo retenemos, pero ese importe no es nuestro, no nos pertenece, no nos lo quedamos, sino que se contabiliza como deuda porque ese importe se lo pagaremos a la seguridad social. Significa eso entonces que tenemos una deuda con la seguridad social que es igual a los 1.200 más los 400 que se retienen. Y luego tenemos el IRPF, que es otra deuda, no con la seguridad social, sino que ahora con Hacienda. Y el importe de esta deuda se registra en la cuenta 4751, que es el que corresponde a las retenciones practicadas, ¿vale? Pues esto lo vamos a ver en el asiento, lo vamos a ver más claro, pero así por lo menos pues ves las cuentas a las que corresponde. En el registro de asientos, pues bueno, voy directamente a anotar las cuentas que van a aparecer y te voy a explicar un poquillo sobre ellas, pero vamos, que va a ser rápido. Te he comentado 640.
la cuenta de gasto, que representa el sueldo bruto que aparece en las nóminas. La cuenta 642, anotamos en el debe también, cuenta de gasto. Aquí representa el importe de la seguridad social a cargo de la empresa. Que este importe no disminuye, no aumenta en la nómina. Este importe, desgraciadamente, no lo ve el trabajador en la nómina como lo que realmente es, ¿no? Un gasto para la empresa que aunque aparece reflejado en la nómina en una esquinita ahí abajo en las bases de cotización, pero el trabajador no ve en ningún momento que ese importe repercuta en su nómina y entiende por tanto que con ese importe se deba hacer algo. Pero claro, la empresa está soportando ese gasto. Ese importe, el importe correspondiente a ese gasto va a ir a parar a la seguridad social. Por otro lado, tenemos en el haber las cuentas de pasivos, las deudas que generan, digamos, ¿no?, la contabilización de la nómina. ¿Qué deudas genera la contabilización de la nómina? Bueno, pues por un lado tenemos la deuda con Hacienda, es decir, la correspondiente al IRPF. Se le va a retener un importe al trabajador, igual que de seguridad social, se va a retener un importe de IRPF a la nómina del trabajador, que se le retendrá, pero claro, ese importe no es de la empresa, se le pagará a Hacienda cuando corresponda. Por otro lado, tenemos, ¿qué otra deuda tenemos? Pues la deuda con la seguridad social, que esta, como te digo, incluye la retención que se le aplica de seguridad social al trabajador, que ese importe se le retiene, pero se le deberá pagar a la seguridad social, y en esta misma cuenta aparecerá reflejado el importe de la cuenta 642, la seguridad social a cargo de la empresa. ¿Por qué? Porque ambos importes, tanto el del trabajador como el de la empresa, van a ir a parar a la seguridad social. Por eso se refleja en esta misma cuenta. Y por último, con los cálculos ya realizados, se genera otra deuda. ¿Con quién? Pues ahora ya con el trabajador, con la cuenta 465, remuneraciones pendientes de pago. Esta cuenta es como en las facturas, la cuenta 400 o la cuenta 430, proveedores o clientes, dependiendo, ¿no?, de si hablamos de una factura de compra o de venta. ¿A qué me refiero? Pues que cuando contabilizamos las nóminas debemos de tener en cuenta que, independientemente de si se pagan o no se paga al trabajador la nómina, se deberían de registrar las nóminas, se deberían de contabilizar anotando la cuenta 465 con el importe neto de la nómina que corresponde pagarle al trabajador. Pues estas son las tres cuentas que vamos a ver en este asiento. Volvemos al enunciado y vamos a ir ya por los importes. 5.000 euros de sueldos brutos. Vale, pues en la cuenta 640, 5.000 euros. La seguridad social a cargo de la empresa, 1.200. Pues en la cuenta 642, 1.200. Nos dice que seguridad social a cargo de los trabajadores serían 400 euros. Vale, ¿qué ocurre? Que hemos dicho que aquí no serán solo 400, serán 400 más 1.200, es decir, 1.600. Esta es la deuda que genera la nómina con la seguridad social. Y también tenemos el IRPF, que serán 700 euros. Bueno, pues 700 euros en la cuenta 4751. Y ahora ya nos queda ver el importe, digamos, neto que corresponde a las nóminas de los trabajadores, que será pues la resta del debe menos el haber. 3.900 euros. 3.900 euros es el importe neto de las nóminas, ¿vale? Importe neto, deuda con la seguridad social, deuda con Hacienda por IRPF, el gasto, sueldos y salarios, que es el importe bruto, salario bruto, y el gasto de la seguridad social de la empresa. Y así quedaría este asiento, ¿vale? Bueno, pues completado ya este asiento, veremos el resto de asientos en el siguiente vídeo. No tardaré mucho en publicarlo una vez publique este vídeo y lo tendrás, te lo dejaré en una tarjetita por aquí y al final del vídeo te lo dejaré también para que puedas ir directamente a él y continuar con el ejercicio, que ya pues terminará con los asientos restantes. Pues nada, te espero en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta pronto.